Este video intenta ser una síntesis explicativa acerca de las causas de las revoluciones de independencia hispanoamericanas y específicamente lo que los argentinos conocemos como la Revolución de Mayo en el Río de la Plata. Como dije, voy a hacer una síntesis ya que las causas de estos procesos, como de cualquier proceso histórico, son múltiples. Las imágenes que vemos acá tienen que ver con las guerras que comienzan luego de estas revoluciones, las guerras por la independencia, y la imagen tradicional del cabildo con la población esperando a ver qué pasaba con ese cabildo abierto en Buenos Aires. Para empezar, debemos mencionar que hay un sector de la población que es la burguesía criolla. Los criollos eran los hijos de españoles o nietos de españoles, pero nacidos en América, que ven algunas limitaciones en cuanto a lo económico y a la participación política. Recuerden que por el comercio monopólico los criollos no podían comerciar con el exterior, solo podían hacerlo comerciantes españoles autorizados por España, y si bien los reyes Borbones habían establecido un reglamento de libre comercio que había, por ejemplo, autorizado el puerto de Buenos Aires como puerto habilitado, sigue siendo necesario, digamos, este comercio solamente entre España y América, es decir, los criollos americanos no pueden comerciar con otros países, salvo con algún permiso de España, y tampoco lo pueden hacer directamente los criollos, sino que lo van a hacer comerciantes españoles, autorizados por la corona española. También este grupo está descontento porque no puede acceder a los cargos de gobierno. Durante el periodo de los reyes Austrias, recuerden que algunos se habían enriquecido y habían comprado los cargos en el gobierno. Cuando asumen los Borbones, prohíben la venta de cargos. Esto es para que los criollos nacidos en América no accedan a posiciones de poder que siguen teniendo los españoles. Este descontento va a ser creciente, pero no es la única causa, porque si fuera por esto, las revoluciones se tendrían que haber desatado quizás mucho antes. Vamos a ver, ahí hay una imagen de la Real Audiencia, que era la que ejercía justicia. También los miembros de la Real Audiencia eran enviados desde España, lo mismo el virrey, eran todos cargos que daba el rey junto con el Consejo de Indias, eran quienes decidían. Otras causas, esto está en discusión en algunos historiadores que dicen que no, otros dicen que sí, van a ser las rebeliones indígenas de finales del siglo XVIII. Va a haber varias en la zona del Alto Perú, en la zona de Nueva Granada, va a haber diferentes revueltas en donde participa población indígena. También en esas revueltas se van a sumar algunos criollos. No podemos afirmar que esas revueltas ya pedían la independencia, pero pueden ser una causa porque, digamos, lo que marca es que hay una población que está descontenta. En primer lugar, este descontento venía por las consecuencias de las reformas borbónicas que había llevado adelante una mayor presión fiscal, es decir, estos pueblos tenían que pagar muchos más impuestos y había un mayor control sobre las poblaciones indígenas. También recuerden que se les obligaba a comprar mercancías y quedar en deuda con algunos españoles, y recuerden también los siglos de explotación y de opresión. Los indígenas eran considerados menores de edad que tenían que estar bajo la tutela de un español, primero bajo la tutela de encomenderos y después bajo la organización de pueblos de indios a cargo de un corregidor español. Por lo tanto, estos pueblos indígenas venían siendo explotados desde el inicio de la conquista, y ahora con las reformas borbónicas hay una presión mayor por este pago de impuestos. Acá vemos una imagen de un español ejerciendo poder sobre las poblaciones indígenas, y en la otra imagen la rebelión de Tupac Amaru, que es una de las más conocidas, no es la única. Estas rebeliones para algunos historiadores ya son causa de las revoluciones de independencia, porque marcan también el origen del descontento de los pueblos principalmente originarios. Los pueblos originarios van a tener participación
como otros sectores populares, la población negra también, dentro de las milicias que después van a formar parte de las revueltas y las revoluciones por la independencia, pero no salen favorecidos por estas revoluciones. El grupo que va a salir favorecido va a ser esta burguesía criolla. Es decir, participan de las revoluciones de independencia los grupos indígenas y negros, pero no lideran estas revoluciones, ¿sí? Seguimos con causas que nosotros ya vimos, estamos haciendo un repaso, una síntesis. Acá ya vamos a notar que estas son causas más externas, tienen que ver con influencias de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Recuerden que en el siglo XVIII se expanden las ideas de la Ilustración. A finales del siglo XVIII en Francia tenemos una revolución antimonárquica que propone como principios la libertad, la igualdad ante la ley y la fraternidad, y también el principio de soberanía popular, es decir, que la población elija a sus gobernantes. Estas ideas llegan a América. ¿Cómo llegan? Porque llegan libros, porque llegan gacetillas, periódicos, y a través de los periódicos se difundían muchas de estas ideas. Además, a finales del siglo XVIII tenemos, por un lado, la independencia de los Estados Unidos, que no era una colonia española, sino era una colonia inglesa, pero que es el primer ejemplo de independencia de un pueblo que había sido colonia. Y por otro lado, la revolución de Haití. Haití era una colonia francesa y hay una revolución de esclavos que es el comienzo de un proceso de independencia que va a llevar varios años, pero que en ese momento proponen el fin de la esclavitud en Haití y un gobierno formado también por americanos, sino por franceses. O sea que esto que está pasando en el mundo, que tiene que ver con las ideas de la Ilustración, con las ideas de que el pueblo tiene el poder, con ideas antimonárquicas, por lo menos antimonarquía absoluta, bueno, esto también llega de alguna manera a otros pueblos de América, como puede ser el pueblo de Buenos Aires. En Buenos Aires particularmente se dio un hecho que nosotros ya estudiamos, que son las invasiones inglesas. Inglaterra invade Buenos Aires en 2 oportunidades y los vecinos de Buenos Aires tuvieron que formar milicias para defenderse. Esas milicias dijimos que no eran ejército porque eran los vecinos que no tenían formación militar, sino que se unían y se organizaban para expulsar a los ingleses de Buenos Aires. Las milicias tenían una división que también tenía que ver con lo racial. Recuerden que era una sociedad que discrimina por el color de piel, la sociedad colonial. Por lo tanto, va a haber milicias de patricios, donde van a estar los criollos blancos y los españoles. Por otro lado, las milicias de pardos y morenos, para los que tenían piel más oscura. Va a haber milicias de los que vivían más cerca del río. Es decir, las milicias se van a organizar de acuerdo a las distintas zonas de la ciudad, más cerca del río, más cerca de la ciudad. Por otro lado, también van a distinguirse por el color de piel. Las milicias tenían una organización que al principio fue bastante democrática porque la misma milicia elegía a su jefe, así que acá ya también hay una semillita para ir pensando las causas de la Revolución de Independencia. Y mostraron que si el pueblo de Buenos Aires se tuvo que armar para expulsar a los ingleses, España como metrópoli no podía proteger a su colonia. Esto muestra la debilidad en la que se encontraba España y entonces, digamos, en algunos criollos va a aparecer la idea de, bueno, expulsamos a los ingleses, tenemos ese poder, bueno, quizás más adelante podamos pensarlo para España. Esto está en discusión, si ya pensaban en la independencia en ese momento o no. Yo creo que sí había personas que estaban pensando en la independencia, no era algo generalizado. Y estas milicias nombran a Liniers, que fue el héroe de la Reconquista, como virrey. Esto también es una novedad, es el pueblo de Buenos Aires formado en milicias quien elige a un virrey. Por primera vez el virrey no venía nombrado por el rey, sino que se nombra a partir de este suceso de las invasiones inglesas. Esto también es una gota que va a hacer rebalsar ese vaso que explica las revoluciones de independencia. Ahí lo vemos alineado.
Bueno, y lo que estaba sucediendo en Europa, que fue lo último que vimos. En Europa tenemos el proceso de guerras napoleónicas después de la Revolución Francesa, después de varios intentos de formas distintas de gobierno, llega al poder Napoleón, él se nombra emperador de Francia y quiere formar un imperio expandiéndose por toda Europa. Para eso hace un bloqueo continental a Inglaterra para que los productos ingleses no invadan, no lleguen al continente. Recuerden que Inglaterra tuvo una revolución industrial. Y como parte de ese bloqueo también empieza a conquistar territorios, España y Portugal, para generar ese bloqueo continental hacia los ingleses y también tomar esos territorios, ¿no? Como ya vimos en las clases anteriores, el pueblo de España va a estar dividido, va a haber algunos que van a aceptar a este gobierno en manos de Napoleón. Recuerden que el rey está preso en manos de Napoleón, Fernando VII, y Napoleón pone a su hermano, José Bonaparte, en el trono de España. Entonces va a haber algunos que van a obedecer a este gobierno francés, pero muchos otros no. Por eso la pintura de Goya muestra un poco la resistencia del pueblo español y cómo son acribillados y fusilados por el ejército napoleónico. Este pueblo de España forma juntas para autogobernarse mientras el rey no está. El principio que aparece acá es el de retroversión de la soberanía, es decir, si el rey no está, el poder vuelve al pueblo, por eso es el pueblo que va a formar juntas en distintos lugares de España, todas van a estar coordinadas por la Junta Central de Sevilla. Y cuando también la Junta Central de Sevilla cae en manos de Napoleón y esas noticias llegan a América, es el momento en el que en distintas ciudades de América, en ciudades donde había cabildo, esto no es casualidad, en ciudades importantes como Buenos Aires, en México, en Caracas, en Asunción del Paraguay, se van a formar juntas. ¿Por qué se forman juntas? Porque lo que dicen es, si el pueblo de España se autogobierna con estas juntas hasta que el rey vuelva, nosotros podemos hacer lo mismo. Y ahora que la Junta Central de Sevilla también cayó en manos de Napoleón, nosotros nos vamos a autogobernar en nombre del rey que está preso y este gobierno va a estar formado por americanos. Va a ser la primera vez, por eso nosotros le llamamos primera junta en Buenos Aires, que va a haber un gobierno formado por americanos. Esto va a dar inicio a las guerras de independencia, la independencia va a tardar en llegar, pero va a ser el primer paso para pensar este proceso de independencia.